Pueden ser los apéndices del orgasmo, que se encuentran a nivel del testículo y pueden causar a veces una torsión. A veces son bien grandes, son como unos pedículos, ¿no? O sea, el testículo aquí y se forma, no sé, alguna familiar, un hermanito, un primito que ha tenido dolor testicular intenso y se forma un puntito azul infartado en la piel. Es porque ese apéndice testicular se torció, se tuerce en su eje y se infarta y se pone negrito. Da la impresión de un punto azul en la piel del escroto. Y es doloroso. Piensan que es escroto agudo, que se torció el testículo, pero no, fue el apéndice testicular. Por eso cuando operamos a los niñitos de criptorquidia les revisamos que no tengan apéndice. Varios tienen. La gran mayoría tienen apéndice. Entonces se las quemamos para que ya no les duele. Exacto. Porque son rezagos embrionarios. Tienen valor. No les duele después. A que se les tuerce de adolescentes, porque cuando son adolescentes les crece y se pueden torcer y les causa mucho dolor porque se infartan. Pero no pasa nada, si se infarta solo les duele y luego de unos días se cae, se necrosa y el apéndice nada más, el testículo no, está bien, pero les causa mucho dolor. Por eso cuando se opera preferimos sacarlo. Ya, entonces esto, el rojo degeneró. El azul, que es el conducto de Wolff, se pliega en sí mismo en la primera parte proximal y va a formar al epidídimo, cabeza, cuerpo del epidídimo. ¿Esto qué será? Lo que sigue del epidídimo, ¿qué es? Conducto deferente. Se va a encontrar con la vesícula seminal y luego se formará el conducto eyaculador. La próstata se encuentra por aquí encimita, también produciendo su contribución para el semen, pero no es un derivado del conducto de Wolff. La próstata es un derivado del seno urogenital, ¿ya? En el caso del conducto, ¿cuáles serían los derivados? Pregunta. No es un derivado del conducto de Wolff. Alternativas: epidídimo, red de testis, conducto eyaculador, vesícula seminal. Red de testis, ¿no es cierto? No es un... Red de testis está acá. La red de testis se forma en la misma gónada, ¿no es cierto? Es un derivado del conducto de Wolff. Alternativas: conducto eyaculador, utrículo prostático, conductillos eferentes y ¿cuál es? El conducto eyaculador. ¿No es cierto? Porque cuando dice, no confundan conducto deferente con D, con los conductillos eferentes. Los eferentes son los que están acá, estos que salen aquí, los que salen de la red de testis a comunicarse con el conducto de Wolff. Esos son los eferentes. Los conductos eferentes derivan de los túbulos mesanésticos y el conducto deferente con D deriva de el conducto de Wolff o el conducto mesonésico. No confundan conducto con túbulo. Entonces, resumiendo, gónada indiferenciada cuando ocurrirá por la influencia testicular, por la influencia hormonal, gracias al gen SRY, el testículo se vuelve testículo, el ovario se vuelve ovario, con las características que ya vimos, ¿no? Si la corteza involuciona, se volverá ovario, se volverá testículo. Corteza involucionada, testículo. Mayor desarrollo de la médula, ovario o testículo. Mayor desarrollo de la médula en la gónada, formando cordones medulares, testículo. ¿Sí? No se olviden. Los embriones femeninos con un componente cromosómico sexual XX, sin cromosoma Y, tendrán cordones sexuales primitivos que se van a disociar en la médula, y la médula será cubierta por tejido por estroma y por la parte vascular, y se organizan en cordones hacia la corteza. ¿Sí? En ese sentido, a diferencia del varón, el epitelio que se encuentra en la misma gónada va a bordear a la célula germinativa, en este caso el ovocito, formando las células foliculares. ¿Se acuerdan? Ovocito envuelto por células foliculares que formaba un folículo primordial. Este folículo primordial se empieza a formar en el periodo embrionario, a diferencia del caso del varón. Es una de las principales diferencias, que ellos sí tienen proliferación de sus células germinativas, las mujeres, los varones no. Los varones se quedan dormiditos hasta la pubertad.
sea, hasta que no podría dejar más. Mejor. Tiene que ser en la pubertad. Hubieron casos en Europa, en Holanda, me acuerdo, que decían que había un niño que había embarazado a su profesor, que ella lo había seducido y qué sé yo. Entonces se demostró que el niño no era, el bebito no era hijo del niño, el niño tenía 9 años. Porque no cuando hicieron el ADN y la tipa decía que sí, que sí. Bueno, aparte que estaba loca. Pero o sea, no, porque el niño no era genéticamente competente, celularmente competente para poder fecundar a una mujer. Por más que se le haya hecho daño, no tiene una violación. Pero bueno, esa es la pubertad, que ocurre la primera eyaculación. Cuando empiezan las poluciones nocturnas en la pubertad, empiezan a eliminar líquido seminal. Y ya cuando están alrededor de los 13 años, ya su líquido seminal es semen formalmente, porque tiene células germinativas en su interior, ¿no? Espermatozoides. Ya, entonces en el caso del ovario, como dijimos, el ovario si bien para su diferenciación, o sea, la diferenciación primaria del ovario, para que se vuelva ovario, es la cosa pasiva, la diferenciación primaria. ¿Por qué? Porque no necesita de la presencia de algo, sino de la ausencia de testosterona o de la ausencia del factor determinante testicular. Pero una vez que se formó el ovario, los procesos que continúan después de esto, si diríamos que la parte secundaria, después de la formación de la gónada, ya se van a ver estimulados o favorecidos por la presencia de estrógeno. ¿Por qué? Porque el ovario va a empezar a producir. El estrógeno va a estimular los conductos paramesonéfricos para que se puedan diferenciar adecuadamente, o sea, los conductos de Müller tienen sus derivados finales, y también estimulará la formación de los genitales externos, ¿ya? Para que tengan características femeninas. Entonces, veremos. Las estructuras, este es el periodo indiferenciado, o bueno, digamos semana 7, cuando se está empezando a diferenciar. Y esto sería el resultado final. Entonces podemos encontrar similitudes, ¿no es cierto? Este rojo, ¿qué conducto es? ¿Müller o Wolff? Müller. El conducto de Müller va a tener 3 porciones. Una porción vertical, esta porción vertical, y una porción horizontal, que en conjunto formará la trompa de Falopio, ¿sí? Toda la trompa de Falopio. Y en el caso de la parte caudal se va a fusionar con su compañera del lado contralateral para formar la cavidad uterina. Y el cervix y la cúpula o el tercio superior de la vagina. Entonces, tenemos que una vez que el ovario va a descender en las primeras dos partes y se va a convertir aquí en su ligamento, le va a dar su ligamento y se va a acomodar muy cerca de la tuba uterina. Y las porciones caudales, estas 2 porciones caudales de cada lado de los conductos paramesonéfricos, se fusionan y formarán la cavidad uterina, el cervix y la cúpula vaginal, ¿ya? O bueno, en un principio se llama conducto uterino. Entonces, ¿qué pasó con el azul? ¿El azul quién es? ¿Wolff o Müller? Wolff. ¿Qué pasó con Wolff? Degeneró. Y así como en el caso del varón, el conducto de Müller dejaba esas apéndices testiculares o dejaba el utrículo prostático, en el caso de Wolff quedan unos remanentes aquí que se depositan en el ligamento ancho del útero. Y como están en relación al huevo, son el epóforo y el paraóforo. Están cerquita de este lugar, pero no generan mayor problema porque están dispuestos ahí, son como unos remanentes en el ligamento. Y la otra parte distal de este conducto, aquí bien cerquita de la cúpula vaginal, el cachito que queda aquí, el famoso quiste de Gardner, que en algunos casos, en algunas mujeres, es de un tamaño considerable y produce bastante moco, y cuando empieza su actividad sexual se puede infectar, ¿ya? Y da unos abscesos horribles. El absceso del quiste de Gardner causa una inflamación aquí que empuja la pared vaginal y huele terriblemente porque se proliferan con anaerobios. Y es un remanente embrionario, que a veces da problemas. Todos los remanentes embrionarios pueden tener sus demonios y causar ese tipo de infección, ¿no? Pero como no sirve para nada, es un remanente embrionario, se decola el absceso y se saca. Ya, entonces, ¿se entiende?
cómo estamos viendo las partes hasta la parte superior de la vagina. Ahora vamos a verlo y continúa. Vamos a ver su posición primero. Ya, entonces, va a ocurrir que los conductos paramesonéfricos se van a desplazar en dirección medial y caudal, ¿no? Hacia abajo. Y las crestas urogenitales se van a orientar de manera gradual en el plano transversal, o sea, se van a ubicar en su posición definitiva. Esto va a permitir que la pared pélvica quede dividida en dos, porque las gónadas, los ovarios quedan a cada lado y se disponen con el ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero va a dividir la pelvis en dos fosas. En una fosa anterior, que es la fosa vésico-uterina, y una fosa posterior, que es la fosa recto-uterina, el famoso saco de Douglas, ¿no? Estos espacios se dividen gracias a la presencia del ligamento ancho por la disposición que adoptan los ovarios. A cada lado dejan de estar en el medio y se disponen en la parte lateral, acomodándose a cada lado de las trompas de falopio, sustentados por el ligamento útero-ovárico y el ligamento ancho para el útero. Entonces, aquí se ve la luz de lo que sería el conducto uterino, ¿no? El conducto, ya la cavidad uterina, y bueno, su soporte transversal, ¿no? Esto que está aquí sería, si esta es la médula espinal, ¿esto es atrás o adelante? Atrás. Atrás del útero, ¿quién estará? El recto o la vejiga. El recto, ¿sí? Y por delante será el espacio vésico-uterino, ¿sí? Entonces, este es el espacio, cuando lo verán en la anatomía, el famoso fondo de saco de Douglas. Douglas tiene nombre propio, ese espacio, el espacio que se forma por el tapiz peritoneal del espacio recto-uterino. Por eso, a veces cuando el internito hace el reporte del apéndice, se pone líquido purulento en el fondo de saco de Douglas de un hombre de 20 años. ¿Los hombres tendrán fondo de saco de Douglas? No, ¿por qué? No tienen útero, tienen un espacio recto vesical, no tienen un hueco pélvico, no hay dos planos divididos en la pelvis, ¿ya? Así que no vayan a poner, como escuchan fondo de saco de Douglas se emocionan y ponen ahí, puse el Douglas. No tienen pues Douglas. Douglas es un anatomista y delineó esas cavidades porque lo definió en el momento de la decisión de cada. Listo, ahora, seguimos. En el caso del aparato, de la conformación final de cómo va a quedar el aparato reproductor, veremos que se unían las dos porciones caudales de los conductos de Müller, ¿cierto? Formando lo que sería el conducto uterino. Este se va a canalizar y van a formar la cavidad uterina propiamente dicha, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la pared uterina? ¿Cuántas capas tiene? 3. ¿Cuáles son? Endometrio, miometrio y perimetrio, ¿cierto? Ya, muy bien. Y también les dije que estaba formando la cúpula de la vagina. Entonces va a formar, del Müller van a derivar las trompas de falopio, la cavidad uterina, el cervix y el tercio superior de la vagina. ¿Sí? Hasta acá. Todo esto es Müller, derivado de Müller. Y esta parte del conducto uterino se va a pegar, se va a fusionar con el seno urogenital. ¿Se acuerdan de que la cloaca se veía dividida por el tabique urorectal en dos? El seno urogenital por delante y el recto por detrás, ¿cierto? Entonces, el seno urogenital, la parte más dilatada, más craneal, iba a ser la vejiga, y la parte más distal iba a representar, en el caso de la mujer, lo que sería la uretra, ¿cierto? Ya. Entonces, en esa porción distal del seno urogenital le va a aportar células a lo que le falta completar de la vagina. La vagina se queda solamente en el tercio superior gracias al conducto de Müller. Lo que le falta para poder llegar hasta la parte final de lo que sería el introito o el vestíbulo, lo aportan las células del seno urogenital. Por eso está en amarillito. ¿Por qué? Porque el seno urogenital, ¿qué tipo de tejido es? ¿Mesodermo, ectodermo, endodermo? ¿Cuál es la? Endodermo, ¿cierto? Con convicción, endodermo. ¿Por qué? Porque es parte del intestino primitivo posterior, ¿cierto? Seno urogenital. ¿Por qué? Porque deriva de la cloaca. Si deriva de la cloaca, en un principio fue intestino posterior. Entonces, al diferenciarse como seno urogenital,
sigue siendo derivado ectodermo, ¿ya? Lo que sigue después de esto es que este tabique vaginal se canalice a través de apoptosis, formando una sola comunicación. La cavidad uterina se abre hacia la vagina por el cervix y continúa con una luz hasta el final, teniendo como último componente externo al himen, que es una membranita que se rompe en el momento del primer coito, ¿no? Pero es una membranita delgada que está en la parte del introito vaginal, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces la vagina se forma hasta el tercio superior del conducto de Müller y los 2 tercios distales lo hacen por el cianuro genital. ¿Qué les dije la semana pasada cuando hay un órgano que está compuesto por dos subgrupos celulares? ¿Qué le puede pasar a este órgano? Es susceptible de malformación, ¿no? Los órganos donde se van a confluir 2 grupos celulares son muy susceptibles de malformación. Aquí, en este periodo, pueden ocurrir problemas en cuanto a la canalización de la vagina y se dan las condiciones de agenesia vaginal, ¿no? O atresias vaginales, cuando no hay una comunicación completa. Bueno, lo que ya les expliqué, el extremo sólido de los conductos paravaginésticos van a contactar con el cianuro genital. Los bulbos senovaginales van a proliferar y van a dar origen a la placa vaginal, que es una placa vaginal que luego se va a abrir completamente y la luz se va a recanalizar para que forme todo lo que sería el canal vaginal. Y aquí queda la posición en relación a las estructuras, ¿no? Queda aquí este conducto que es el conducto uterino, que es el derivado de Müller, que se contacta con el cianuro genital, que tiene relación con la uretra. Aquí se forma este espacio vésico uterino, la vagina va creciendo en longitud porque se elonga y finalmente se recanaliza y tiene una luz. Toda la cavidad uterina y el canal vaginal. ¿Sí? La cavidad vaginal va a permanecer separada del cianuro genital por una delgada capa de tejido conocida como himen, esta que está aquí. Es una membranita que se va a encontrar con un recubierto epitelial hacia el introito de la vagina. Y normalmente se va a desarrollar una pequeña abertura durante la vida perinatal. Esos son los remanentes de los conductos de Wolf para el caso de la mujer, que es el epóforo y el paraóforo, y el otro, que era el distal, que justo se acomoda cerca de la cúpula vaginal, que es el quiste de Garner, ¿ya? Son remanentes embrionarios de los conductos de Wolf. Entonces, las malformaciones que se pueden presentar aquí, como estos conductos de Müller son uno a cada lado, cuando hay una mala fusión a nivel de la línea media y no se forma correctamente el conducto uterino, puede formarse esta alteración que se llama útero-didelfo, que tiene como 2 cavidades y eso puede causar la estimulación doble del cianuro genital, causando también 2 vaginas. Otra forma de útero-didelfo con una sola vagina es el útero bicornio, en el que hay solamente una especie de cervix dilatado con una cúpula vaginal única, pero hay dos cuernos del útero. Tanto el bicornio como el didelfo tienen poca compatibilidad con el embarazo. No son muy funcionales porque la cavidad es pequeña, tiene ese tabique que no es muy funcional. El tabique central no tiene una zona endometrial adecuada para una adherencia y una implantación se causaría problemas, no es viable el embarazo en estos casos. Otras alteraciones, el útero bicornio unicervical, en la que queda totalmente aislado el conducto de Müller del lado izquierdo en este caso, contiene un cuerno rudimentario, queda aislado. En el caso pueden haber lo que les decía las atresias del cervix o una atresia de la vagina. En este caso solamente se formó el derivado de Müller y no hubo una recanalización correcta del cianuro genital, causando la atresia vaginal, ¿no? Pueden haber esas atresia parciales.
El conocimiento de este tipo de células en la embriología le permite a los cirujanos poder diseñar técnicas quirúrgicas. Por eso, ¿con qué tipo de tejido creen ustedes que podría reemplazarse esta paciente de acá para que tenga vagina? ¿Qué tejido sería bien compatible ahí para poder empalmar con ese extremo? Si lo que le falta es esta parte del seno urogenital, que es un derivado endodérmico del intestino posterior. ¿Con vejiga, crees? No le puedo sacar la vejiga a la paciente para sacarle. ¿Qué le podría sacar para ponerle ahí y reemplazarle con un canal vaginal nuevo? Que tenga tejido endodérmico, como este, que es del intestino posterior. Intestino, exacto. Intestino. Cuando se hacen reemplazos vaginales, el tejido que mejor pega es el intestino. Puedes usar sigmoides o puedes utilizar hilio. Se está con segmento de intestino y se lleva el pedículo vascular hacia la pelvis para que tenga su flujo sanguíneo y se sutura a la cúpula vaginal, y la parte distal se perfora toda la zona del periné que está sellado y se lleva hacia la zona de la vulva, porque es un tejido que tiene origen embrionario similar. El seno urogenital tiene un tipo celular muy símil o muy compatible con el intestino, por eso rinde ese tipo de anastomosis. Ya está, ahora sí, terminamos. El desarrollo de genitales externos. Otra cosa importante, acá los testículos, el caso de los ovarios, como ya dijimos, van a lateralizarse y van a quedar ubicados dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Cierto? Y en el caso de los testículos, al igual que los ovarios, creo que no hay ninguna imagen, pero bueno, los testículos van a terminar de formarse dentro de la cavidad abdominal, su formación, pero por una inducción van a empezar a descender. Tienen un periodo de inducción, no lo incluyen en su PPT, pero sí es bueno que lo sepa. El testículo va a descender en periodos, en etapas, gracias a los pulsos hormonales. Tiene una especie de meso que lo acompaña y que le permite descender, es elástico, como un tejido parecido al mesenterio del intestino, y tiene un gubernáculo, que es como un tractor que lo jala desde el polo superior y permite que llegue hasta el canal inguinal. Entonces, en la semana 27 más o menos va a llegar a nivel del anillo inguinal interno, y luego hasta la semana 36 tiene tiempo para bajar. En la semana 36 de la gestación ya el testículo ha atravesado las capas del canal inguinal y ha llegado a ubicarse en la bolsa escrotal, ¿sí? Porque eso es parte del desarrollo de esta bolsa. Para que quede clara esa parte. Su PPT no estaba, pero sí tiene que saber. Por eso hay patologías de mal descenso testicular, porque el testículo en un principio no se encontraba dentro de la bolsa, sino no nace estando en el escroto. Se forma dentro de la cavidad abdominal y va a descender por pulsos hormonales. Los genitales externos se van a formar a partir de primordios muy similares. Por eso también tiene un periodo indiferenciado. Las primeras semanas antes de que haya testosterona, los dos componentes, tanto genital femenino como masculino, van a ser muy similares, ¿ya? A partir de lo que es el seno urogenital. Luego vamos a ver que aquí se van a formar estructuras, que son bien parecidas. La cloaca, en la tercera semana, era una sola abertura. Entre la cuarta y la séptima semana, el tabique rectal se paraba en dos. Una parte anterior para el seno urogenital y una parte posterior para el ano, ¿sí? Este de aquí se formaba acá. Quedaba el ano separado del seno urogenital. Alrededor del seno urogenital se iban a formar estructuras similares para varones y mujeres. El tubérculo genital, los pliegues uretrales de uretra, los pliegues uretrales, y la protuberancia genital. A esta protuberancia genital luego lo conoceremos como pliegues labioescrotales. ¿Por qué labioescrotales? Porque van a ser el tipo de pliegue que forme el escroto en el varón y los labios en la mujer, ¿ya? Entonces, de estas estructuras podemos decir, ¿qué creen que se va a generar en el caso del tubérculo genital? A partir del tubérculo genital, ¿qué estructura podría formarse? ¿Ah? El pene, sí, pero ¿qué parte del pene? La puntita, pues, ¿no? El glande. Exacto, el glande. De los pliegues uretrales, para la mujer, se formarán los labios menores. En el caso del varón, se van a formar el cuerpo del pene, el falo en sí mismo, ¿sí?
va a crecer completamente. Y en el caso de los pliegues, la protuberancia genital, se formará el escroto en el varón y los labios mayores en la mujer. ¿Sí? Pero es la misma estructura embrionaria, solo que van bajo la influencia de estrógenos o de progesterona, de estrógenos o de testosterona, se van a diferenciar. ¿Cuál es la forma activa de la testosterona que permite la formación genital externa? La dihidrotestosterona. No es la testosterona, la dihidrotestosterona. La enzima alfa-5 reductasa está presente para poder generar este cambio metabólico de la testosterona. Hay condiciones genéticas con ausencia de esta enzima. Si no hay esta enzima, la testosterona nunca se cambia a dihidrotestosterona, por tanto, no hay cambios genitales externos en el varón. Y los genitales quedan en la fase así, en el periodo ambiguo. Entonces tienen genitales ambiguos. Tienen una uretra, con hipospadias, tienen un glande chiquito, un micropene, solamente se expone el tubérculo genital. No hay diferenciación, no hay cambios. ¿Por qué? Porque no hubo forma activa de la dihidrotestosterona en relación a la ausencia de esta enzima. Ya, ahora vamos a ver cómo va a darse lugar el desarrollo del pene. Los genitales externos van a determinar su formación gracias a los andrógenos secretados por los testículos, ¿ya? Entonces aquí se va a caracterizar la elongación rápida del tubérculo genital para que se forme el falo. El tubérculo genital va a crecer, va a aumentar de tamaño y va a jalar consigo a los pliegues uretrales. Vamos a ver que durante la elongación del falo se van a tirar los pliegues uretrales hacia adelante de tal manera que se conviertan en las paredes laterales del surco uretral. Si ustedes, esa es una visión ventral, ¿no? O sea, si el pene es así, ustedes lo paran así, visión ventral. Si ustedes lo cortan, el pene, lo que estuvieran viendo es cómo se va cerrando lo que sería la uretra. La uretra quedaría cerradita, gracias a que los pliegues uretrales se han cerrado por completo. Eso permite que se le dé toda la vuelta a la uretra y se quede protegida para que finalmente llegue hasta el meato urinario que se queda ubicado en el glande. Lo que también va a suceder es que se dará el cierre completo en el rafe medio y estas protuberancias genitales, que son protuberancias escrotales en este caso, van a formar el escroto. En el caso de la uretra peniana, más o menos casi hasta llegar al glande es todo lo que deriva de la parte distal del seno urogenital. Y la parte proximal se abre gracias a una imaginación del ectodermo del glande, el tejido del glande. Aquí se va a ver cómo se fusionan los dos grupos celulares, del seno urogenital y ese tejido ectodérmico del glande. Entonces, de esta manera se rompe esta membranita de acá y se forma la fosita navicular que permite la total canalización de la uretra, para que se abra en el meato uretral o meato urinario, que se encuentra expuesto en la parte central del glande. Aquí ya se ve cerradito completamente los pliegues uretrales y la disposición del escroto para recibir al descenso del testículo. Esto sucede todo este periodo va a suceder a partir de la 12ª semana. Por eso es que es en esta fase en que recién se puede determinar el sexo del feto en una ecografía, porque el pene recién empieza a crecer en ese momento. No hay mucha forma de determinar, y una ecografía recontra pro, aunque ahorita los equipos están saliendo cada vez mejores y los ecografistas se entrenan cada vez más, pero es posible identificar esa característica. En el caso de la próstata, como les dije, va a surgir también el seno urogenital y se va a posicionar por debajo de la vejiga y antes de empezar la uretra. La uretra va a derivar, la uretra membranosa y la uretra prostática van a derivar también del seno urogenital y la uretra peniana lo va a hacer de la porción fálica del seno, de esta parte de aquí. Y la malformación más frecuente por la falta de fusión correcta de los pliegues uretrales van a ser las hipospadias. Hipo porque está abajo. Hipospadias es una abertura patológica del huequito de la uretra. En vez de abrirse en el centro del glande como debería ser, se abre un poquito más abajo de a nivel del cuello del glande o cualquier parte de la línea media, del rafe medio del cuerpo del pene
o incluso también de la línea escrotal. Se puede abrir la uretra y por ahí sale la orina. Entonces, cualquiera de esos puntos, orificios, por una mala fusión, puede causar lo que se conoce como hipospadia. Y bueno, para el caso de las mujeres. En las mujeres, en presencia de estrógenos, ocurrirá que el tubérculo genital dé lugar al clítoris, los pliegues uretrales van a permitir la presencia de los labios menores, lo que forma el vestíbulo. Este vestíbulo va a albergar al huequito para la uretra, el meato urinario, y al orificio vaginal o el introito vaginal cubierto por esa membrana conocida como himen. Las protuberancias genitales que formaban la piel del escroto para el varón van a formar los labios mayores en la mujer, ¿ya? Es el equivalente. Y queda de esta manera formada la zona de la conocida como vulva, ¿no? El conjunto, todo el conjunto de genital externo femenino. Listo, terminamos con las malformaciones. Entonces, el hermafroditismo se puede producir en casos muy extraños, cuando por alguna razón la inducción de las células germinales no permite la diferenciación de la gónada y se crea tejido que se parece al de ambos sexos, ¿no? Entonces, esto además va a generar genitales ambiguos por una mala formación de testosterona, causando características que por lo general predominan en el sentido femenino. Y el pseudohermafroditismo es la forma más común que existe. El pseudohermafroditismo es el hermafroditismo falso, que quiere decir que la mujer, una mujer o un varón que tienen genitales internos, o sea, tienen testículos, tienen ovario, por fuera lucen como el sexo contrario. O sea, se trata de que una mujer XX que tiene ovarios tiene un fenotipo de varón, es un pseudohermafroditismo femenino, y el pseudohermafroditismo masculino es que un varón que tiene testículos, pero han quedado retenidos por un problema hormonal, tiene aspecto femenino, ¿sí? Entonces, eso puede ocurrir básicamente por un tema hormonal, ¿ya? Entonces vamos a verlo aquí. No sé si han visto, no sé si ven House o alguna vez vieron. Hay un caso de House en el que dice, la mujer inimaginable en realidad es hombre. De una chica que era una modelo que tenía, finalmente le dijeron que tenía cáncer de testículo, ¿ya? Ese es el famoso síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el SIA. ¿Ya? Eso causa que el receptor de la testosterona no se exprese en las células, por tanto, toda la testosterona que producen sus testículos no la pueden usar, porque el complejo receptor de testosterona no existe, por tanto, no hay aplicación de la testosterona. Si no hay testosterona, los conductos de Wolff no se desarrollan, no hay cambio a dihidrotestosterona, por lo tanto no hay genitales externos masculinos y tampoco hay descenso testicular. Los testículos se quedan dentro del abdomen y toda la cantidad de hormona que se acumula se vuelve estrógeno. Por eso estas mujeres, entre comillas, tienen caderas amplias, mamas grandes, cintura, no tienen vello facial, tienen la piel bien bonita, porque son puro estrógeno. Pero cariotípicamente, o sea, su cariotipo es de varón y tienen testículos, no tienen ovarios. ¿Por qué? Porque tienen una condición genética que causó falta de presencia del receptor de la testosterona en sus células. Por eso se llama síndrome de insensibilidad a la testosterona. Entonces, pero lo que sí tendrían en su túbulo seminífero serían células de Sertoli. Por tanto, sí tienen sustancia antimülleriana, por tanto no desarrolla órganos genitales femeninos como el útero, la vagina, las trompas, porque no hay Müller, porque sí se llega a secretar sustancia antimülleriana. La otra forma, a eso también puede, ese es el pseudohermafroditismo más característico en el caso del varón. En el caso de las mujeres puede darse por las monosomías, por ejemplo. La monosomía más común del par sexual en el caso de la mujer es el síndrome de Turner, ¿no? Que tiene un cariotipo 45X0. En este caso, el espermatozoide que fecundó al ovocito le dio, era un espermatozoide sin par sexual, ¿no? Y causó un cigoto femenino
45XL. Esta falta del cromosoma completo causa talla baja, retraso mental, caracteres sexuales secundarios bastante pobres, ¿no? Y es el conocido como síndrome de Down. Y este es el pseudorromatismo femenino. Esa es una mujer que tiene aspecto masculinizante debido a la presencia incrementada de hormonas de andrógenos. ¿Por qué? Por una condición conocida como hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita puede causar que el exceso de cortisol y el exceso de metabolismo de los andrógenos aumente en sangre la testosterona, causando masculinización del aspecto de esta mujer, así como también de sus órganos genitales externos, ¿sí? Porque se acumula, no se expresa bien el estrógeno y se estimula de una manera así que causa ambigüedad genital. Listo, chicos. Ya está. Vamos a hacer el cajón de salida. Les deseo suerte, a ver si tienes su código. Sí.